Y tú ya no quieres hacer el Chavo, pero yo sí quiero seguir siendo la Chilindrina. Con una advertencia muy grande. Yo no tengo ningún pleito con ella. Le dije que iba a seguir con el personaje, me dijo que sí, pero después se arrepintió y me dijo que no. Se filtra información contundente. La Chilindrina confiesa el dolor de la traición. ¿Cómo te atreves que voy a dejar a la Chilindrina? Le dije, yo voy a seguir buscando mi oportunidad como la Chilindrina, ¿eh? A mí lo aceptó, dijo, claro, no hay problema. Escándalo total. La oscura traición a la Chilindrina fue abandonada y borrada por su propia vecindad. Perdóname, yo no le he dado mi vida a la Chilindrina para que ahorita deje de ser la Chilindrina. La verdad silenciada de la Chilindrina fue traicionada, llevada a juicio y condenada al olvido por quienes más confiaba. ¿Quién podía imaginar que detrás de la risa escandalosa de la niña más famosa de la vecindad se escondía una historia de traición tan profunda que terminaría por aislarla de todo lo que ayudó a construir? ¿Qué clase de heridas quedan cuando quienes te rodeaban deciden borrarte sin decir una palabra? María Antonieta de las Nieves no solo fue la Chilindrina, fue su creadora, su esencia, su voz. Pero cuando decidió proteger lo que era suyo, el precio fue altísimo. No hablamos solo de una disputa por contratos. Hablamos de una venganza silenciosa que la sacó de los homenajes, de los créditos, de la historia oficial. ¿Qué hizo ella para merecer tanto rechazo? Todo comenzó cuando descubrió que nadie había asegurado legalmente los derechos del personaje que interpretó durante décadas. En una movida tan audaz como legítima, lo registró a su nombre. A partir de ahí, comenzó una tormenta que no se detuvo con documentos, sino con exclusiones sistemáticas. ¿Por qué su nombre desapareció de todos los proyectos relacionados con el universo del Chavo? Florinda Mesa, quien quedó como figura dominante del legado de Roberto Gómez Bolaños, parece haber tomado esta acción como una afrenta. ¿Fue envidia profesional? ¿Competencia personal? ¿O simplemente el deseo de tener control total del universo creado por su pareja? Las razones reales nunca se dijeron en voz alta, pero el resultado fue claro: María Antonieta fue borrada. ¿Puede un personaje existir sin su creadora? ¿Por qué, si el público la reconocía como la verdadera Chilindrina, las productoras y canales decidieron fingir que no existía? Ella siguió adelante, sin ayudas ni respaldo institucional, montando su propio espectáculo, actuando, girando, viviendo del cariño popular que nunca le falló. Pero mientras su público la adoraba, desde las esferas de poder se la castigaba. No fue invitada a la despedida de Chespirito. No apareció en la versión animada del programa. No fue mencionada en documentales ni en especiales. El silencio fue su sentencia. Y lo más devastador es que ese silencio fue compartido por compañeros que prefirieron callar antes que arriesgar su lugar. ¿Dónde estaba la solidaridad del elenco? ¿Por qué tantos eligieron mantenerse al margen mientras ella era empujada al vacío? ¿Vale más la comodidad que la verdad? María Antonieta enfrentó juicios, burlas y una soledad brutal. Fue acusada de apropiarse de algo que, en realidad, había creado con sus propias manos. El vestuario, la actitud, la risa, los gestos, todo era suyo. Pero eso no parecía importar. En 2013, tras años de batallas legales, ganó. La justicia reconoció que ella era la dueña legal del personaje. Sin embargo, la victoria fue agridulce. El daño ya estaba hecho. La habían dejado fuera de la historia oficial y nadie parecía tener la intención de corregirlo. ¿Qué clase de justicia es esa que te da la razón en papel, pero te niega el reconocimiento público? Cuando se anunció la biopic de Chespirito en 2025, el público estalló de curiosidad. ¿Incluirían a la Chilindrina? ¿Se atreverían a contar lo que de verdad pasó? Contra todo pronóstico, ella apareció. No como la niña traviesa, sino como una secretaria, un rol simbólico, una forma sutil pero poderosa de decir aquí estoy. Fue su regreso por la puerta grande, aunque disfrazado. ¿Fue este cameo una reconciliación o una concesión estratégica? ¿Realmente cambió algo o fue solo una forma de calmar a la audiencia? Lo cierto es que, después de tanto tiempo, su presencia volvió a ser innegable. Porque por más que intentaron borrarla, la historia no puede contarse sin ella.
la Chilindrina no es solo un personaje. Es la prueba viva de que la verdad siempre encuentra su camino. Y María Antonieta, con todas las cicatrices, sigue de pie. Porque resistió. Porque no se rindió. Y porque, al final, fue ella quien se quedó con lo más importante, la memoria viva del público. Otro porcentaje se le quedó a una de las hijas. Y otro porcentaje se dividió en otros hijos. Pero la mayor parte se le quedó a doña Florinda. De todo, sinceramente lo digo, no es fácil vivir con un genio. Se supone que don Roberto Gómez Bolaños dejó una gran fortuna, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿y en realidad el dinero dónde pasó a quedar? Muchos se fue en su enfermedad, que fue una enfermedad larga. Nosotros no teníamos seguro médico ni teníamos nada. Por ahí nos enteramos que el 50% de toda la herencia se le quedó a doña Florinda Mesa. No, ¿cuál fortuna? Todo se repartió. Jorge Carvajal revela nueva intriga sobre Florinda Mesa y expone quién controlaba realmente el dinero de Chespirito. La aparente calma que rodeaba el legado de Chespirito acaba de ser fuertemente sacudida por una nueva declaración que podría cambiar la percepción pública de los herederos del comediante más querido de América Latina. Jorge Carvajal, con su habitual estilo sin filtros, soltó una declaración que ha dejado a más de uno preguntándose si la historia oficial fue solo una versión cuidadosamente construida para esconder algo mucho más turbio. ¿Hasta qué punto Florinda Mesa realmente tenía el poder que todos creían? Según Carvajal, no fue ella quien tuvo el control económico de la fortuna de Roberto Gómez Bolaños, sino un personaje en las sombras, su propio hermano. Sí, el hermano de Florinda. Ese nombre hasta ahora desconocido por la opinión pública se habría convertido en el verdadero dueño de las decisiones financieras que rodearon la última etapa de vida del genio detrás de El Chavo del Ocho. ¿Cómo se permitió que el creador de un imperio de entretenimiento terminara dependiendo de alguien más para autorizar un simple retiro? La noticia no solo indigna por lo que revela, sino por lo que implica. Si esta versión es cierta, Florinda habría sido solo una fachada pública, mientras que las verdaderas decisiones se tomaban desde una oficina silenciosa, sin cámaras ni aplausos. ¿Fue parte de un plan desde el principio? ¿O simplemente se acomodó a las circunstancias y permitió que su entorno tomara el timón financiero? Peor aún es la mención de Graciela y sus hijos. Aquellos que muchos pensaban habían sido protegidos por la generosidad de Chespirito, habrían recibido solo una parte menor del patrimonio. Según los dichos de Carvajal, Florinda se quedó con el 50%, mientras que el resto se repartió de forma desigual entre otros familiares. La gran pregunta es, ¿realmente sabía Chespirito quién controlaba sus cuentas? Las palabras que supuestamente le dirigió a una tía cercana, diciendo que no tenía dinero ni para regalar un coche a uno de sus hijos, resultan inquietantes. ¿Cómo puede alguien con semejante imperio decir que no tiene recursos? El relato de la tía que recibía mensualmente una cantidad fija de dinero y que de un día a otro vio interrumpido ese depósito solo para descubrir que debía hablar no con Florinda, sino con su hermano, pinta un panorama en el que ni siquiera los actos de bondad estaban en manos de quien aparecía en los reflectores. Y en medio de todo esto, el silencio de Roberto Gómez Fernández pesa como una piedra. Heredero directo de los personajes y las ideas que conmovieron al continente, su falta de presencia en el aspecto financiero es desconcertante. ¿Fue excluido por decisión propia? ¿O se le cerraron las puertas de acceso a los números y movimientos bancarios? El punto más escandaloso de esta historia es que, mientras Florinda aseguraba vivir modestamente, acumulaba propiedades, lujos y privilegios que no cuadran con la imagen de una mujer abandonada por las riquezas. ¿De qué tamaño fue el poder que ejercía su hermano? ¿Qué decisiones se tomaron sin que siquiera Chespirito tuviera conocimiento? Ya no tenemos el puente que nos unía, realmente era pues mi papá, y entonces ahora yo ya no he hablado con ella. Y las casas son mías, porque yo gané dinero siempre en el programa. Se filtra información contundente. Paulina Gómez Fernández expone a Florinda Mesa. Se quedó con la fortuna.
Como son asuntos legales, creo que puede ser comprometedor hablar algo de eso. Yo lo único que sé, pues bueno, es que mi papá escribía todo. Pero Les dejó él en vida, repartió lo que ahorramos. no sé en qué haya parado eso, porque bueno, sí, todos nos enteramos, obviamente yo también me enteré. La verdad no sé bien en qué haya parado. Nos quitó todo. Hasta a mi papá. Hija de Chespirito rompe el silencio y señala a Florinda Mesa como la que acabó a su familia. Lo que por años fue un murmullo en los pasillos de la televisión mexicana, hoy se ha convertido en una verdad expuesta, con voz firme. Paulina Gómez Fernández, hija menor de Roberto Gómez Bolaños, ha decidido hablar y, con ello, sacudir la imagen pública de una de las figuras más polémicas del entretenimiento, Florinda Mesa. La acusación no deja espacio a interpretaciones. Se puede seguir viendo con ternura a quien fue símbolo de comedia, cuando desde adentro la historia revela otra cara. ¿Qué tanto se protegió la imagen de Florinda Mesa, mientras una familia se desintegraba en silencio? Paulina fue clara. Su padre dejó el hogar cuando ella tenía solo 8 años, para comenzar una nueva vida con Florinda. Desde entonces, su madre, Graciela, se hizo cargo de la familia con dignidad y sin escándalos. Mientras Florinda aparecía sonriente en los programas, la familia de Chespirito enfrentaba la ausencia y el desplazamiento. Es posible separar al personaje televisivo de la mujer que, según los propios hijos, desmanteló un hogar. Los comentarios no se han hecho esperar. Le robó al genio y dejó fuera a los verdaderos herederos. Ella solo estaba interesada en el control, no en el amor. Todo fue una estrategia para quedarse con el nombre y el legado, expresan miles de seguidores en redes. ¿Florinda fue parte del éxito, o fue quien supo usarlo a su favor, para convertirse en dueña de lo que no le correspondía? Las declaraciones de Paulina han coincidido con la producción de la serie biográfica de su padre, un proyecto llevado a cabo por los propios hijos. En cada palabra y en cada gesto se percibe que la narrativa busca hacer justicia. No desde el rencor, sino desde la necesidad de contar lo que durante años se silenció. ¿Cuántas veces se callaron por respeto a la figura pública de su padre? ¿Y cuántas veces vieron cómo Florinda tomaba decisiones que desplazaban a la familia legítima? Algunos consideran que el papel de Florinda fue más el de una figura dominante que se aprovechó del vínculo sentimental para tomar control de lo emocional y lo económico. ¿Puede el amor justificar una historia donde el desenlace dejó hijos afectados y una familia desplazada? Florinda participó en varias producciones creadas por los hijos, pero según el entorno familiar, su presencia era más una imposición que una colaboración real. ¿Qué tan cierto es que usó su cercanía con Roberto para asegurarse un espacio en cada proyecto? ¿Era su talento suficiente o fue el vínculo sentimental lo que la colocó al centro de todo? Paulina no lanzó insultos, pero su testimonio deja clara una postura. La figura que se instaló como dueña del legado de Chespirito no fue parte del hogar, sino su ruptura. Nos quitó a mi papá, dice con un tono sereno, pero con una carga emocional que no necesita. Le puso casa, cuna, regalos para el niño, juguetes, cuna, mamila. Empieza un entusiasmo bestial. Y le agradezco a la vida haber tenido esa oportunidad, pero ahora, oh sorpresa. Ay, pero el destino es muy cruel con los enamorados. Doña Florinda habría quedado embarazada de Enrique Segoviano. Pero ella, Florinda, que así se llama, decidió sacrificar su maternidad por estar con el amor de su vida. A mí me sirvió esa lucha, que fue dura, fue difícil y en muchos casos perdida. Doña Florinda habría decidido no tener el bebé de Enrique Segoviano. Se desata la indignación con Florinda Mesa y su secreto más perturbador. ¿Qué ocurrió con el hijo no nacido de Enrique Segoviano? Lo que hasta hace poco parecía solo un murmullo malintencionado, ahora ha cobrado fuerza, como una de las revelaciones más impactantes del espectáculo latinoamericano. Ha revivido una historia
que muchos creyeron oculta bajo los laureles de la fama y los episodios nostálgicos de la vecindad. El supuesto vínculo entre Florinda Meza y Enrique Segoviano no es nuevo. En su momento, se habló de una relación sentimental oculta, de una conexión más allá del set y de un productor profundamente enamorado de su actriz predilecta. Pero lo que se dice ahora supera cualquier libreto. Según versiones que resurgen con insistencia, Meza habría quedado embarazada de Segoviano en plena época de grabación, cuando ambos compartían más que diálogos de comedia. Y fue justo ahí, cuando la noticia del embarazo presuntamente llegó a oídos de Chespirito, que todo cambió. Roberto Gómez Bolaños, aún casado, habría tomado la decisión más atrevida de su vida. Prometerle a Florinda un lugar a su lado, no como amante secreta, sino como compañera pública. Pero ¿qué hacía una mujer joven, embarazada de otro hombre, cuando el ícono de la televisión le ofrecía dejar todo por ella? Esa pregunta es la más incómoda y la más comentada. Porque lo que se afirma es que Florinda, ante el dilema de ser madre del hijo de un productor sin rostro para el público, o ser la esposa del artista más influyente del momento, eligió el segundo camino. ¿Y el bebé? Esa parte de la historia es la más oscura. Se asegura que tomó la decisión de no continuar con la gestación. La implicación es devastadora. No solo por lo que representa, sino por lo que supuestamente provocó. Al parecer, esa intervención, además de su carga emocional, habría dejado secuelas físicas que le impidieron más adelante concebir con Gómez Bolaños. Y eso explicaría por qué Florinda Meza jamás tuvo descendencia con quien fuera su pareja por décadas. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Hubo presión? ¿Fue una decisión unilateral? ¿Hasta qué punto influyó el temor a perder la oportunidad de estar con Chespirito? Las respuestas no se encuentran en entrevistas ni documentales. Solo sobreviven en voces que aseguran haber estado cerca, en testimonios que con el paso del tiempo han cobrado valor y en el deterioro anímico que marcó a Enrique Segoviano desde entonces. Se dice que el productor cayó en una profunda tristeza. Que, tras ser desplazado del círculo de confianza, su carrera tuvo un retroceso y su salud emocional se resintió. Que todo lo que había planeado para el futuro se desmoronó cuando la mujer que amaba eligió otro destino. Que fue él quien perdió más. A la madre de su hijo, a su amigo, y su lugar en la historia del programa, que ayudó a levantar desde sus cimientos. Y mientras Meza ascendía a ser la figura más influyente junto a Gómez Bolaños, Segoviano se desvanecía entre sombras. Algunos afirman que nunca volvió a ser el mismo. Y yo no sé qué son, y yo me tomo lo que ella me da, pero a lo mejor un día me da algo que no. Comienza en investigación contra Florinda Meza por envenenar a Roberto Gómez Bolaños. Yo podría envenenarme, por ejemplo, porque... Bueno, creo que los señores no son muy buenos para resistir el dolor. Porque me da 3 pastillas, o 2, o 4. En el ojo del huracán. Se activa una indagatoria contra Florinda Meza por el presunto envenenamiento de Roberto Gómez Bolaños. Una nueva tormenta se desata en el universo de la farándula latinoamericana y esta vez se trata del legado de uno de los íconos más queridos del entretenimiento. Un video recientemente difundido vuelve a colocar bajo la lupa a Florinda Meza, la eterna pareja de Roberto Gómez Bolaños, y aviva una sospecha que ya muchos tenían. ¿Hay motivos reales para iniciar una indagación formal por un posible envenenamiento? Las redes sociales arden, con fragmentos de una entrevista antigua donde Chespirito, entre risas incómodas y frases aparentemente espontáneas, deja escapar una afirmación que no pasó desapercibida. Ella me atiende muy bien, pero podría envenenarme. ¿Fue solo una broma? ¿O un desliz emocional que refleja un temor oculto? Esa línea, dicha frente a cámaras y testigos, desató una ola de indignación, sospecha y comentarios controversiales que ahora advierten con abrir una caja de Pandora. Los espectadores no han tardado en reaccionar. Muchos insisten en que el actor se encontraba empastillado, confundido y totalmente bajo el control de su pareja. Otros van más allá
y señalan la ausencia inexplicable de personal médico especializado, algo incomprensible en una figura con recursos suficientes para contar con el mejor cuidado. ¿Por qué dependía exclusivamente de Florinda Mesa? ¿Quién supervisaba lo que tomaba diariamente? Los testimonios virtuales son un campo de debate. Uno de los más virales reza: ella le daba 3 y 4 pastillas al día, y él ni sabía qué eran. Otros comentan: parecía un mártir, sentado en silencio, mientras ella respondía todo por él. ¿Puede esto considerarse negligencia? ¿O hay algo más oscuro detrás de esas escenas? La audiencia no solo está indignada, está sedienta de respuestas. Y es que la idea de que el comediante más entrañable de América Latina haya sido afectado, no de un padecimiento natural, sino de una serie de decisiones arriesgadas e incluso malintencionadas, preocupa fuertemente en la memoria colectiva. Florinda Mesa, hasta ahora protectora del legado de Chespirito, se encuentra ante una presión que crece cada hora. El vídeo ha sido visto miles de veces, y los comentarios no se detienen. Algunos incluso exigen intervención judicial, alegando que se investigue a fondo si hubo omisión o irregularidad en su cuidado durante los últimos años de vida. ¿Por qué no existió un control profesional sobre su medicación? ¿Es lícito dejar toda la responsabilidad de un paciente de edad avanzada a una sola persona sin formación médica? El caso ha revivido el eterno debate entre lo privado y lo público. Cuando las figuras del espectáculo trascienden generaciones, sus inconvenientes también se convierten en temas de interés general. Pero, ¿hasta qué punto es justo especular sobre una situación personal sin pruebas concluyentes? ¿Y qué sucede cuando esas pruebas, aunque no legales, son tan contundentes como la confesión involuntaria de un hombre al borde del final? El legado de Roberto Gómez Bolaños merece ser defendido, pero también analizado con rigor. Si lo que dijo fue una advertencia disfrazada de humor, entonces estamos ante una posible omisión que nadie quiso ver en su momento. Si fue solo una broma, como muchos afirman, ¿por qué dejó en el público un sentimiento de alerta tan profundo? ¿Se abrirá finalmente una indagación? ¿Responderá Florinda Mesa ante las acusaciones públicas que no dejan de multiplicarse? Por ahora, el juicio se libra en las redes sociales. Y como en todo escándalo de alto calibre, lo que empieza como un rumor, puede convertirse en cuestión de días en una verdadera tormenta legal. La identidad de una persona no puede ser usada a placer por cualquier persona. Ese es un tema importante para mí en muchos sentidos, que ya le dedicaremos su tiempo. Florinda Mesa hace querella legal contra la serie Chespirito. Te insisto, no estoy peleando una herencia, son mis derechos, pero también son mis derechos como autora. No puedo hablar mucho, pero la negociación no la hice yo. Yo en la cuestión de distribución y tal es otro equipo. Que yo debería de haber estado en la mesa de negociaciones. Televisa ni idea tenía que yo debería estar en la mesa de las negociaciones. Recibe duras críticas. Florinda Mesa lanza petición formal contra los hijos de Gómez Bolaños por supuestamente perjudicar su reputación. La controversia volvió a hacerse presente. Florinda Mesa, figura clave del universo de Chespirito, ha tomado una decisión que divide al público, al gremio artístico y a los nostálgicos de la vecindad más famosa de la televisión. Su petición legal contra la serie Sin Querer Queriendo, transmitida por HBO Max, ha despertado no solo un debate sobre los límites de la ficción, sino también una avalancha de críticas, reclamos y especulaciones. ¿Está defendiendo su honra, o simplemente no tolera que otros cuenten una historia, donde ella no tiene el control? La producción, aclamada por muchos como un homenaje al legado de Roberto Gómez Bolaños, fue desarrollada por sus hijos, quienes decidieron mostrar el lado humano del ícono del humor latino. Sin embargo, la inclusión de un personaje llamado Margarita, que para muchos es un retrato no tan velado de Florinda Mesa, encendió la mecha. Aunque su nombre no aparece en los créditos ni en los diálogos, las referencias son tan evidentes que pocos dudan de a quién representan realmente. ¿Acaso cambiar el nombre es suficiente para evitar responsabilidades? Esa es una de las preguntas que hoy retumban en redes sociales y en los pasillos del mundo del espectáculo. Para Florinda Mesa,
la respuesta es no. Su acción legal no solo busca una sanción, sino una rectificación. Está siendo injustamente señalada, o simplemente no soporta que se le mire con el mismo lente con que ella criticó a otros durante años. Los comentarios del público son una mezcla de burla, indignación y apoyo. Algunos escriben con ironía, se puso el saco solita, mientras otros la acusan de intentar sacar beneficio económico, ahora que no participa en la narrativa. ¿Es válido que alguien que construyó parte de su fama en ese universo, quiera ahora detener lo que se presenta como ficción? ¿Puede una figura pública exigir que no se le mencione, cuando ella misma ha contado su versión en innumerables entrevistas? La polémica no es menor. La serie muestra inconvenientes internos, favoritismos, traiciones y decisiones cuestionables dentro del equipo creativo del programa que marcó generaciones. Aunque el personaje de Margarita está envuelto en ambigüedad, muchos apuntan que sus actitudes, comentarios y rol dentro de la trama coinciden sospechosamente con lo que se conoce públicamente de Mesa. ¿Será una provocación intencionada? Los defensores de la serie argumentan que la producción se amparó bajo la clásica advertencia de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero el público no parece convencido. ¿De verdad creyeron que una figura como Mesa, tan involucrada en la vida personal y profesional de Chespirito, no reaccionaría ante una representación tan directa? El equipo legal de Mesa, según rumores, ya está preparando la documentación para respaldar el reclamo formal. La controversia ahora llega a tribunales, y la atención de espectadores y abogados plantea, ¿dónde termina la ficción y comienza el perjuicio personal? De aquí en adelante, la contienda legal será observada con lupa. ¿Logrará Florinda que editen contenido, retiren episodios o simplemente reciba una asignación económica? Circunstancias muy difíciles de su vida. La señora la perdono en nombre de mi hermano Ramón. Ya que Dios la ayude, la bendiga. Quiso humillar el día en que Florinda Mesa sacó a don Ramón del Chavo del Ocho frente a todos. No tuve amistad con Ramón porque era muy difícil tener amistad con Ramón. Y ahora esta cachetada que le da es más venenosa, más horrible, más cruel, fea. Había violencia verbal, en algunos lugares hubo violencia física. Esta es la cachetada más gacha que le ha dado en la vida. Fíjate lo que son las cosas. Se destapa la verdad oculta de la vez que don Ramón se marchó del Chavo del Ocho para siempre. En un entorno donde la nostalgia se mezcla con las viejas rencillas, surge un episodio que muchos creían olvidado. Ese día en que Florinda Mesa, la actriz que interpretó a la vieja chancluda, protagonizó un momento que alteró para siempre la dinámica del icónico programa El Chavo del Ocho. ¿Fue realmente un acto de desprecio? ¿O algo más profundo se escondía tras esa escena? Hoy, reabrimos el caso con tono periodístico, polémico y lleno de interrogantes. Todo comenzó cuando, según testimonios inéditos, Florinda habría hecho insistentes comentarios sobre los hábitos de don Ramón, uno de los personajes más entrañables de la vecindad. En un conocido episodio, Edgar Vivar, el señor Barriga, se anima a aceptarse una concha extra, y Mesa lanza una frase insólita: otra más, llevas 4, ¿tienes algún inconveniente con eso? Un gesto que, en retrospectiva, plantea una duda inquietante: ¿era la sutil señal de que aquí tengo autoridad? El comentario iba más allá de un simple chiste. Bien pudo interpretarse como una forma de imponer límites en un plató que, hasta entonces, lucía democrático. ¿Estamos hablando de una intervención creativa, o de un primer paso hacia el control creativo? Poco a poco, las alusiones de Mesa a Ramón Valdés habrían adquirido tonos más duros. Críticas veladas sobre su forma de actuar, su actitud frente a las cámaras, y hasta insinuaciones sobre su compromiso con el trabajo. Y don Ramón, famoso por su querencia por la parsimonia, no respondió con sarcasmo ni chistes. Su semblante cambió. Cansancio e incomodidad. Retirarse dejó de ser una ironía. ¿Era Florinda quien, detrás de cámaras, estaba desacreditando su presencia, o era un desliz involuntario? ¿Cuándo una sugerencia se convierte en agravio encubierto? En el fondo,
muchos especialistas aseguran que no fue un simple roce de talento frente a la cámara, sino un desacuerdo de jerarquías. Con el paso del tiempo, Mesa consolidó una influencia concreta en la producción, acompañada de su relación con Enrique Segoviano, el productor. En medio de esa pugna, don Ramón, figura clave del elenco, empezó a sentirse presionado. Le restaban fuerzas para resistir indirectas que lo tachaban de distraído, o peor aún, de prescindible. El episodio que marcó un hito fue cuando Graciela Fernández, esposa de Chespirito, intervino al ver que Florinda cruzaba una línea. En una presencia que demostró valor, ella puso en su lugar a Mesa, frente a toda la gente. Aún así, ni Segoviano, ni Roberto Gómez Bolaños, alzaron la voz. ¿Fue ese momento el único acto de defensa hacia don Ramón? ¿Por qué Chespirito se mantuvo callado? El desenlace fue claro. Un día, Monchito, como muchos le llamaban, se levantó y no volvió. Fue el retiro del corazón de la vecindad. Y al día siguiente, la magia cambió. ¿Cuánta responsabilidad tuvieron Mesa y su entorno en ese final inesperado? ¿Fue don Ramón objeto de una mala jugada creativa o de un arranque de ego y poder que se volvió intolerable? Como si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Florinda Mesa responde a la polémica del caso de Chespirito. Cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera. Pero ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto? Florinda Mesa llama defectos a los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Florinda Mesa reacciona como la vieja chancluda. Entonces... No, como defecto. ¡Claro! Los medios se desata la indignación. Florinda Mesa dice que los hijos de Roberto Gómez Bolaños son solo defectos. La famosa actriz de la vecindad y viuda de Chespirito ha vuelto a ocupar los principales espacios mediáticos, no por un nuevo proyecto actoral, sino por una frase que ha encendido la memoria colectiva. Se viralizó un fragmento donde califica a los hijos de Roberto Gómez Bolaños como defectos. Las redes no han tardado en reaccionar y muchos se preguntan si lo que la actriz dijo fue una metáfora desafortunada, una expresión con segundas intenciones o un intento de moldear la narrativa familiar a su favor. Pero, ¿qué hay detrás de esta frase? ¿Realmente se trató de una ocurrencia del momento o de una postura que ha ido evolucionando con los años? El video, extraído de una entrevista del año 2004, muestra a Mesa hablando con Roberto a su lado, lo que añade un matiz complejo. ¿Era una broma privada lanzada al público o una confesión velada ante millones de espectadores? Esa fue la frase causante, pronunciada por Mesa con una sonrisa leve, pero acompañada de un gesto que en nada parece casual. Roberto Gómez Bolaños, presente en el set, muestra incomodidad, una reacción silenciosa, pero reveladora. En ese momento, el público pudo reír o sorprenderse, pero el archivo quedó guardado, hasta ahora. Años después, ese clip se volvió viral. Pero la pregunta persiste, ¿por qué en pleno 2025, la gente retoma esas palabras con tanta fuerza emocional? Ahora, al referirse a los 6 hijos y la ex esposa de su pareja como defectos, no solo reabre viejos resentimientos, también activa un nuevo campo de contienda emocional, simbólica y mediática. ¿Es legítimo llamarlos así, incluso en tono irónico? ¿Es ese el rol que debe asumir quien ha sido guardiana del legado de uno de los íconos culturales de México? Mientras la serie biográfica oficial de Chespirito, dirigida por su hijo, Roberto Gómez Fernández, avanza con fuerza, Florinda ha anunciado un documental propio. Titulado Atrévete a Vivir, se presenta como su versión autorizada, donde mostrará material inédito y usará tecnología avanzada para ilustrar los momentos clave de su relación. ¿Se trata de una respuesta directa a la omisión de su figura en la bioserie? El proyecto contará con testimonios exclusivos, imágenes nunca antes vistas y que mostrará a Florinda como nadie la ha visto. Pero, ¿será suficiente para contrarrestar la versión oficial de la familia Gómez?
El altercado ha escalado al punto que en redes sociales se le compara con otras figuras polémicas como Carla Panini o incluso a Ángela Aguilar, ambas señaladas por episodios donde el amor, la traición y los medios se entrecruzan. ¿Puede una viuda reclamar su versión de los hechos cuando los descendientes directos también reclaman la suya? Incluso, figuras como Galilea Montijo han dado su opinión. En su programa matutino declaró con firmeza que los hijos son intocables para quien sea. Esta reacción, aunque breve, ha sido celebrada por muchos como un llamado a la empatía y a los límites éticos en la narrativa pública. Es que hace 34, 35 años, 40 años, era otro mundo, de veras. Entonces, todo era mucho más discreto. No creerás que le dijo Florinda a la esposa de Chespirito. Dije, yo no quiero ser una más de tus mujeres, yo quiero ser la mujer. Se desata la indignación. Lo que le dijo Florinda Mesa a la primera esposa de Chespirito no tiene perdón. ¿Qué pasa cuando el velo del tiempo cae y se revela una escena que muchos creían olvidada? Hoy, más de 4 décadas después, una situación que marcaría para siempre la vida de 3 figuras públicas sale a la luz con fuerza y deja a todos sin palabras. Una acción que no solo redefinió un matrimonio, sino que también reescribió la historia del espectáculo latinoamericano. Florinda, con apenas 23 años, enfrentó a Graciela Fernández, la esposa legítima y madre de 6 hijos de Roberto Gómez Bolaños. ¿Qué la llevó a semejante confrontación? ¿Fue estrategia emocional o simplemente un impulso para quedarse con el hombre más influyente de su entorno profesional? Una escena que parece sacada de una película dramática se confirmó con declaraciones y testimonios cercanos. Florinda Mesa, decidida y sin titubeos, encaró a Graciela y le soltó una frase tan devastadora como directa. Yo estoy con tu esposo. Soy la nueva mujer en su vida. Déjalo. ¿Qué mente tan audaz toma la decisión de arrebatar un hogar consolidado de esa forma? ¿Fue justicia emocional o frialdad calculada? En aquel entonces, Chespirito tenía 43 años. 20 años de diferencia lo separaban de esa joven actriz que, lejos de ser una novata tímida, demostraba un temple inquebrantable. ¿Qué clase de vínculo tan profundo puede justificar una ruptura tan escandalosa? ¿Hubo un interés oculto detrás de esa aparente historia de amor? El triángulo emocional no fue solo un asunto privado, las consecuencias se expandieron más allá del hogar. Los hijos de Roberto vivieron los efectos secundarios de esa relación fuera de las normas, según relatos cercanos a la familia. Los testimonios de las docentes de los hijos de Roberto narran escenas inquietantes. Los menores lloraban en la escuela, sentían rechazo, eran tratados con indiferencia y hasta desprecio. ¿Podemos considerar que el amor justifica el agravio colateral sobre inocentes? ¿Quién cuidó realmente el bienestar emocional de esos pequeños? Roberto, por su parte, permanecía en una especie de doble realidad. Mantenía a su familia mientras compartía su vida con una mujer que, sin disimulo, había declarado públicamente su papel. Florinda no fue discreta, fue clara, frontal. ¿Eso la hace más valiente o más irresponsable? Muchos se preguntan si esta relación surgió realmente del afecto, o si fue una estrategia para ascender en el mundo del espectáculo. La diferencia de edad, el poder de Roberto en la industria y la juventud de Florinda abren debates aún no resueltos. ¿Fue una historia genuina o una jugada perfecta? ¿Cuánto influye la ambición en las decisiones del corazón? Se ha confirmado que aquella conversación, lejos de ser privada, fue conocida en el entorno cercano y que marcó el fin de un matrimonio que ya presentaba fracturas. Graciela no solo fue testigo de la traición, sino también afectada por un sistema en el que el poder y el estatus permiten omitir responsabilidades emocionales. Florinda, sin remordimientos, inició su historia con Roberto, mientras Graciela soportaba la mirada pública y el desgarro familiar. ¿Hasta qué punto se puede considerar cómplice a quien calla? ¿Fue Roberto objeto de sus propias decisiones o simplemente el artífice de un nuevo inicio sin asumir las consecuencias? Décadas después, esta historia cobra una nueva dimensión con el auge de la bioserie que expone detalles inéditos. La narrativa oficial comienza a resquebrajarse y surgen nuevos ángulos.
las redes sociales hierven de comentarios. Algunos defienden a Florinda como una mujer decidida, otros la señalan como la causa de una ruptura irreparable. ¿Dónde está la verdad? El público exige explicaciones, quieren contexto, desean saber qué hubo detrás de esa frase que cambió el destino de una familia. Queda al descubierto el oscuro secreto detrás de la herencia de Chespirito. ¿Florinda Mesa le quitó la fortuna a los hijos de Gómez Bolaños? La triste realidad que pocos conocían sale a la luz. Y esto no es un chisme de vecindad, es una demostración de poder, control y legado. Todo ello con una sola protagonista en primer plano, Florinda Mesa. ¿Hasta dónde puede llegar una historia de amor cuando el silencio se convierte en la mejor estrategia para conservar el poder? La figura de Florinda Mesa siempre estuvo ligada a la comedia, con su característico mandil y rulos en El Chavo del Ocho. Pero más allá del set, su papel parece haber sido mucho más intenso. No solo como compañera de vida, sino como cuidadora del patrimonio y guardiana de la memoria de Roberto Gómez Bolaños. Florinda no vive modestamente. Mansiones millonarias, joyería ostentosa, automóviles de alto nivel y viajes continuos. Su mansión en Cancún, Villa Florinda, no es solo un hogar, es el símbolo de un relato que mezcla amor, poder y controversia. ¿Una herencia justa o una distribución que favoreció a quien controló al genio hasta su último aliento? Tras el deceso del creador del Chavo en 2014, se calculó un patrimonio cercano a $50 millones. De ese total, alrededor de 20 millones llegaron a manos de Mesa. Los 6 hijos biológicos recibieron el resto. Pero fue equitativo. Es legítimo que alguien que no compartió ni los orígenes ni los inicios del trabajo artístico de Bolaños se quede con la porción más grande del legado. Las propiedades clave como Isla Dorada, Lomas de Chapultepec y su fabulosa colección de autos y joyas continúan bajo su control. ¿Fue esto producto de un vínculo legal justo o de un diseño estratégico para concentrar riqueza? La incomodidad de los herederos, o sea, los hijos biológicos, ha permanecido casi en silencio. El más visible, Roberto Gómez Fernández, enfrenta diariamente el desafío de proteger la memoria de su padre y de negociar con Mesa. ¿Por deferencia familiar o por temor a que una confrontación pública suponga un desgaste emocional y financiero? Se rumorea que las decisiones médicas, legales y personales en los últimos años de vida del comediante correspondieron principalmente a Florinda. ¿Fue ella la única voz autorizada para hablar por Bolaños? ¿Fueron excluidos emocionalmente sus propios hijos? Este control sobre los derechos de imagen y la narrativa ha generado tensiones, acciones legales anunciadas, veto al uso de elementos personales y disputas públicas. ¿Está protegiendo el legado o monopolizando la memoria? Durante los últimos años de Bolaños, testimonios hablan de una distancia creciente con sus hijos. Algunos cercanos coinciden en que el acceso a su padre estaba limitado y condicionado. ¿Fue una medida emocional impuesta por Florinda? No obstante, cuando ese amor se traduce en viviendas de lujo, bienes millonarios, alianzas partidistas y censura de proyectos, la línea entre lo romántico y lo políticamente calculado se diluye. Puede ser puro amor si también incluye relojes con diamantes, autos deportivos y viajes internacionales. ¿Deberían los hijos haber recibido mayor protagonismo material o simbólico? Se descubre la jugada sucia de Florinda Mesa contra Roberto Gómez Bolaños. ¿Una presencia protectora o una figura dominante? Se filtra la información que saca a flote las tensiones bajo el legado de Chespirito. La mujer que acompañó a Roberto Gómez Bolaños en sus últimos años ahora es puesta bajo la lupa de la controversia. La bioserie, sin querer queriendo, abre grietas en el relato oficial y arroja luz sobre una relación que, hasta hoy, era vista con admiración. ¿Merece este vínculo un examen tan duro? Durante décadas, Florinda Mesa fue vista como la fiel compañera del creador del Chavo del Ocho. La nueva producción la pinta como alguien que no solo apoyaba, sino que también influía en decisiones clave. Seleccionaba temas, limitaba entrevistas y regulaba el acceso a Chespirito. El público se pregunta, ¿era cuidado genuino o imposición silente?
Antes de formalizar su relación con Chespirito, se alzan ecos de romances con Carlos Villagrán y el productor Enrique Segoviano. ¿Fueron pasiones sinceras o ensayos estratégicos para escalar? En el set, cada mirada y gesto fuera de cámara desencadenaba trayectorias. ¿Fue acaso un plan cimentado pieza a pieza? Ex colaboradores relatan situaciones donde Florinda interrumpía conferencias, tomaba el micrófono y limitaba el apoyo mediático de su esposo, la acompañante de un hombre vulnerable, ejerciendo un control soterrado sobre sus actos. Sin embargo, quienes la defienden argumentan que defendía a su pareja, pero la duda persiste. ¿Respaldaba o absorbía? Chespirito llegó a declarar que Florinda fue su mayor logro, pero testimonios señalan que en ese logro él perdió voz propia y la autonomía pública. ¿Hizo ella su carrera o eliminó la de él? Hablan de favoritismos, salidas del elenco y proyectos cancelados que afectaron a quienes no se acomodaban a las nuevas reglas. Hay voces que aseguran que Florinda hablaba por Chespirito en entrevistas, impidiendo que él se expresara. ¿Un gesto de defensa o un indicio de control excesivo? Kiko sugiere que incluso hubo agravio, pero sin evidencia concreta. La duda se transforma en cuestionamiento moral. ¿Por qué tantos cercanos relatan una relación desigual? Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko, sentenció: "Yo no anduve con Florinda, Florinda anduvo conmigo". Entre la nostalgia y el reclamo, afirma que debió distanciarse porque la situación resultaba insostenible. La bioserie de Chespirito admite mezclar realidad y libreto. Lo que para unos es dramatización, para otros es un destape de sospechas latentes. ¿Pero por qué justo ahora? ¿Se trata de una revancha simbólica impulsada por los hijos de Chespirito o un ajuste de cuentas hacia Graciela, la esposa original? Florinda Meza ya no es solo la doña Florinda del barrio. Ahora se debate entre ser vista como el gran amor de Roberto o la figura que eclipsó su voz y su legado. ¿Fue realmente su mayor triunfo o su renuncia más profunda? Si toda la historia se contara desde otro ángulo, veríamos a Florinda como una heroína que supo construir su lugar en un mundo adverso, o como la mujer que alteró de forma irreparable el núcleo de una familia artística. Florinda Meza desata la indignación en la bioserie de Chespirito. ¿Usurpadora o villana estratégica? La impactante figura detrás del ícono televisivo latinoamericano queda al descubierto. La pregunta no es si ella fue importante. La pregunta es, ¿cuánto poder acumuló sin que el público lo notara? Durante años, Florinda Meza fue vista como una actriz secundaria, una más en el elenco de una comedia, que se convirtió en fenómeno cultural. Pero la bioserie, sin querer queriendo, nos obliga a mirar con otros ojos. ¿Y si no fue simplemente Doña Florinda? ¿Y si su ascenso fue más táctico que artístico? Mientras el público reía con los cachetes inflados de Kiko y las rabietas del Chavo, detrás del set se tejía una trama más compleja. Florinda Meza no solo actuaba, observaba, intervenía y, según la producción, reescribía silenciosamente las reglas del juego. ¿Quién era realmente? ¿Una mujer decidida a cuidar su lugar o una estratega que sabía exactamente dónde y cómo posicionarse? Lo que en pantalla parecía ficción, fuera de ella era otra historia. Carlos Villagrán, Enrique Segoviano y Roberto Gómez Bolaños formaban parte del triángulo que, según múltiples versiones, definió el rumbo de una de las producciones más influyentes en la historia de la televisión hispana. ¿Fue Emtesa simplemente objeto de su entorno o arquitecta de su destino? ¿Y qué consecuencias tuvo esto para los demás? El rompimiento entre Bolaños y su esposa Graciela no solo fue una decisión sentimental, fue el punto de partida de una nueva era, la de Florinda. La mujer que llegó con una maleta desde Zacatecas se convirtió en la compañera sentimental, artística y estratégica de Chespirito. ¿Fue eso amor o un giro maestro dentro del guión de su propia vida? Carlos Villagrán evitó hablar. María Antonieta de las Nieves guardó distancia y Rubén Aguirre expresó su inconformidad. Todos, en distintos momentos, apuntaron hacia la misma dirección: Florinda Meza. ¿Es posible que tantos testigos se equivoquen o hay una verdad incuestionable que el tiempo no ha logrado borrar? La doña Florinda de la pantalla reprendía con su mirada
dictaba con autoridad y organizaba a su vecindario. La Florinda Mesa, detrás del personaje, parece haber hecho lo mismo, pero con consecuencias mucho más profundas. La bioserie expone que Florinda tenía opinión sobre los guiones, los contratos y hasta las tomas. No solo interpretaba un personaje, delineaba estrategias, decidía sobre espacios de cámara y lideraba decisiones que antes pasaban por varias manos. ¿Eso la convierte en una mujer empoderada o en alguien que supo mover fichas para que solo su voz prevaleciera? La actriz hoy controla gran parte de los derechos del universo Chespirito. Decide qué puede usarse y qué no, a quién se honra y a quién se excluye. Su veto ha sido, según muchos, implacable. Pero, ¿es eso protección del legado o una forma de control absoluto? La audiencia está dividida. Algunos la consideran una mujer admirable por mantenerse firme en un entorno de hombres. Otros la acusan de haber quebrado amistades, disuelto contratos y truncado carreras. ¿Está en riesgo la vida de Florinda Mesa? La serie de Chespirito desata una tormenta emocional sin precedentes. Una historia que aparentaba ser un homenaje se ha convertido en el epicentro de una controversia sin tregua. La figura de Florinda Mesa, durante años reconocida por su carácter firme y decidido, hoy enfrenta una etapa de profunda fragilidad. Tras el lanzamiento de Sin Querer Queriendo, la producción sobre Roberto Gómez Bolaños, su entorno más íntimo asegura que su salud se ha visto seriamente afectada. La serie, Sin Querer Queriendo, ha impactado no solo por su contenido, sino por las reacciones que ha provocado. Desde el primer episodio, las referencias a eventos personales y relaciones íntimas encendieron las alarmas. Florinda Mesa, figura esencial en la vida de Chespirito, fue retratada de tal manera que ha sido interpretada por muchos como una provocación, disfrazada de relato biográfico. ¿Era realmente necesario recurrir a insinuaciones para capturar la atención del espectador? Las versiones presentadas distan de los recuerdos de Mesa y su reacción no se hizo esperar. Episodios de desánimo profundo, punzadas en el pecho y aislamiento han sido reportados por allegados. Su entorno teme que esta situación desemboque en un desenlace preocupante. ¿Quién está detrás del altercado y con qué propósito? Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, encabeza la producción. Aunque sostiene que su intención fue rendir tributo a su padre, las omisiones y reinterpretaciones de ciertos episodios han generado sospechas. ¿Por qué excluir a Florinda Mesa del proceso creativo? ¿Qué llevó a minimizar su papel cuando posee más del 50% de los derechos de Chespirito? Esta es la razón de la indignación. La serie ha generado una pugna familiar que no solo involucra la memoria de un ídolo, sino también un delicado debate por el legado. Mesa no autorizó el proyecto, intentó detenerlo por vías legales y rechazó incluso una oferta económica que muchos interpretaron como un intento de silenciarla. Florinda Mesa está bajo riesgo por su hijastro, las tensiones familiares afloran y la ausencia de consenso pone en evidencia una grieta que va más allá del espectáculo. Fue Sin Querer Queriendo la excusa perfecta para redefinir los hechos desde una óptica conveniente. Lejos de permanecer callada, Florinda Mesa prepara su contraofensiva. Un documental producido en silencio durante la pandemia promete revelar aspectos desconocidos de su vida junto al icónico comediante. Titulado Atrévete a Vivir. Esta producción utiliza tecnología avanzada para ofrecer su versión sin filtros ni ediciones interesadas. Mesa, prudentemente, esperó el momento estratégico. No se trataba solo de una réplica, sino de la posibilidad de equilibrar la narrativa y devolverle su lugar en la historia. ¿Será escuchada con la misma atención? Uno de los episodios más inquietantes fue cuando Mesa accedió a una parte del libreto. Su reacción fue inmediata. Enfado, llanto y declaraciones que dejaron claro su descontento. Algunos testigos aseguran que al leer la insinuación sobre su primer encuentro con Gómez Bolaños, lo interpretó como una afrenta personal. No voy a permitir que me retraten como una oportunista, habría dicho. Serie saboteada por Florinda Mesa, se destapan las revelaciones que ponen todo en duda. En el mundo de la televisión latinoamericana,
Pocos fenómenos han dejado una huella tan profunda como el Chavo del Ocho. Durante décadas, la vecindad más famosa del continente se coló en millones de hogares, generando carcajadas y ternura. Pero detrás de cámaras, la historia fue mucho más turbia. Una figura destaca entre bastidores, envuelta en controversia. Florinda Meza, aliada o adversaria del legado de Chespirito. Florinda Meza llegó a la televisión desde la adversidad, y su historia es de esfuerzo. Una joven marcada por la pérdida temprana de sus abuelos, que se esforzó por hacerse un lugar en una industria dominada por filtros elitistas. Trabajó como locutora, actriz secundaria y asistente hasta que, casi por azar, su camino se cruzó con el de Roberto Gómez Bolaños. Desde ese momento, nada fue igual. ¿Fue ese encuentro el inicio de un gran amor o la semilla de los enfrentamientos más fuertes del elenco? ¿El poder que acumuló Meza fue ganado por talento o por su cercanía con el creador del universo de Chespirito? Lo que comenzó como un rol secundario se convirtió rápidamente en una participación decisiva. En poco tiempo, Meza no solo interpretaba a Doña Florinda, sino que revisaba guiones, modificaba diálogos y participaba activamente en decisiones de producción. ¿Era este crecimiento un reflejo de su compromiso con el proyecto o un desplazamiento silencioso de otras figuras claves? Personajes emblemáticos como Kiko, Carlos Villagrán y Don Ramón Valdés comenzaron a ver reducido su tiempo en pantalla. ¿Coincidencia o represalias no dichas? ¿Hasta qué punto fue la influencia de Florinda responsable de que estas figuras se marcharan? El vínculo personal con Roberto Gómez Bolaños fue sin duda un antes y un después. Según declaraciones de Meza, su relación comenzó mientras Bolaños aún estaba casado. ¿Fue este amor sincero o una puerta hacia el verdadero control del universo Chespirito? Durante años, el resto del elenco tuvo que ajustarse a una nueva dinámica, donde las decisiones ya no pasaban por consenso. Todo se resolvía entre Roberto y Florinda, relató alguna vez María Antonieta de las Nieves. ¿Podría haberse sostenido la armonía con una estructura de poder más compartida? El despido, distanciamiento o renuncia de personajes fundamentales como Kiko, Don Ramón o el propio director, Enrique Segoviano, marcan un patrón difícil de ignorar. Podemos hablar de sabotaje encubierto, de una reestructuración disfrazada de renovación. Lo curioso es que cada salida coincidió con un aumento en la exposición y protagonismo de Meza. ¿Casualidad o estrategia? ¿Dónde está la línea entre ejercer influencia y desplazar intencionalmente? Carlos Villagrán nunca fue ambiguo. Florinda se lo tomó tan mal cuando terminamos que acabó en la clínica, declaró. María Antonieta de las Nieves la acusó de obstaculizar el uso de su personaje fuera de Televisa. Rubén Aguirre dijo que Florinda no quería a nadie cerca de los homenajes a Bolaños. ¿Es posible que todos se hayan equivocado? ¿O estamos ante una de las figuras más dominantes del entretenimiento mexicano, cuyo legado no solo se construyó con talento, sino también con decisiones implacables? El lanzamiento de la serie Chespirito sin querer queriendo ha revivido los debates. Florinda Meza expresó sus dudas sobre la producción, reclamando no haber sido consultada. Protección del legado o intento de controlar la narrativa una vez más. Su afirmación de que esa historia no será su biografía, sino otra versión, deja entrever que no cederá fácilmente el relato sobre su pareja. Pero ¿qué historia tiene derecho a ser contada? Solo la que ella apruebe. Resulta imposible ignorar que las salidas más lamentables del elenco coinciden con su periodo de mayor injerencia. Fue ella quien marcó el camino hacia esos distanciamientos. ¿Por qué todos los que se fueron cargan una historia incómoda con su nombre? Y más aún, ¿cómo es posible que una serie que promovía la amistad y la inclusión haya terminado dividida en bandos tan marcados? La historia de Florinda Meza no es blanco o negro. Es una paleta compleja de tonos, donde el talento se mezcla con decisiones firmes y el amor se entrelaza con el control. ¿Fue quien sostuvo el legado de Chespirito o quien lo convirtió en un feudo exclusivo? Lo que nadie sabía de Florinda Meza quedó al descubierto en Chespirito, sin querer queriendo. ¿Y si todo fue parte de un plan mayor? El patrón se repite.
Cada salida, cada alejamiento y cada vacío notorio en el elenco parece tener un punto común. La figura de Florinda se proyecta no solo como parte del elenco, sino como eje transversal de las decisiones más significativas del programa. ¿Fue simplemente una sucesión de casualidades desafortunadas o una estrategia no declarada para ganar espacio, poder y control? Si el talento fue silenciado en beneficio de vínculos personales, entonces todo lo que recordamos con cariño estaría construido sobre bases mucho más turbias de lo que imaginamos. Lo que más llama la atención es la ausencia de respuestas de quienes aún viven y fueron parte del equipo. ¿Por qué nadie sale a desmentir lo que muestra la serie? ¿Acaso el relato está demasiado cerca de lo que realmente ocurrió? El silencio no solo suena, pesa, porque en medio del revuelo, ese mutismo colectivo parece ser más una aceptación tácita que una omisión inocente. Si lo que se retrata es ficción, ¿por qué quienes deberían defender su imagen no lo hacen? Cada ícono cultural tiene su reverso. La serie ha mostrado que incluso en los programas que marcaron generaciones puede haber zonas oscuras. Y lo que se ha dejado entrever sobre Florinda Meza ha dividido a la audiencia entre quienes la consideran una mujer influyente que impuso su liderazgo y quienes la acusan de haber sido la fuerza que desestabilizó una fórmula que funcionaba. Y si esto es así, la pregunta final resulta inevitable. ¿El legado de Chespirito es tan limpio como lo recordamos? ¿O ha sido limpiado a propósito para ocultar decisiones cuestionables? ¿Y ahora qué? La serie ha dejado disputas abiertas y también ha reavivado antiguos rencores. Muchos fanáticos han salido a defender a Florinda, argumentando que siempre fue blanco fácil, por su carácter fuerte. Otros, sin embargo, encuentran en estos capítulos un eco de sus sospechas no expresadas por años. ¿Qué versión prevalecerá? ¿La de la mujer que es objeto de habladurías injustas o la de la figura que operó tras bastidores con una influencia que rozaba el control? En cualquier caso, lo cierto es que ya nada será igual. El público ha visto detrás del telón y ya no hay marcha atrás. El impacto en redes sociales ha sido masivo. Videos de análisis, reacciones, comparaciones y recopilaciones se han multiplicado, generando millones de vistas. Y en todos ellos hay un común denominador: la búsqueda de respuestas. No hay verdades absolutas, pero sí hay indicios. Y los indicios señalan hacia un punto en común. El relato oficial durante años fue uno. Hoy hay otro. Ambos conviven. Ambos se contradicen. Pero solo uno se sostiene con evidencias, testimonios y escenas que no se sienten ficción. El debate seguirá, pero ya no será lo mismo. Recuerden que están en el canal Chismes de los Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.